Benjamín Netanyahu será demandado ante el Tribunal Supremo de Israel por un grupo de 10 personas, entre los que se encuentran 2 antiguos jefes de su ejército y miembros de su gabinete de guerra. El motivo principal de la querella es que el premier israelí no está apto para el cargo, debido a su imputación por corrupción y por tomar decisiones políticas movidas por intereses personales y de la cúpula que gobierna bajo su nombre. Otro motivo expuesto para solicitar su salida del poder es su frágil estado de salud, ya que a Bibi, su seudónimo más conocido, se le implantó un marcapaso el año pasado y en varias ocasiones ha sido hospitalizado por dolores en el pecho y deshidratación crónica. Los promotores de la demanda son Isabel Moshe Ya'alon, ex jefe de Estado Mayor Conjunto y exministro de Defensa, y Dan Halutz, teniente general de las Fuerzas Aéreas Israelíes y excomandante de las Fuerzas de Defensa del país hebreo. Junto a ellos, otras personalidades del ámbito sionista como ejecutivos, embajadores, funcionarios del gobierno y hasta 3 premios Nobel firmaron una carta pública enviada al presidente israelí Isaac Herzog y a Amir Ohana, presidente del Parlamento. Pero la lista de los enemigos sionistas de Netanyahu continúa. Entre los firmantes de la carta que pide la destitución del mandatario hebreo se encuentran 4 exfuncionarios del Servicio de Inteligencia y de Nadav Argaman y Jacob Peri, directores del Servicio de Seguridad Interior. Con enemigos así en casa, ¿para qué preocuparse por los rivales en el exterior? Ni siquiera en medio de la guerra en Gaza, por la que ha sido criticado sin clemencia por sus propios ministros y funcionarios de confianza. Uno de ellos es precisamente Dan Halutz, uno de los precursores de la solicitud de despido de Netanyahu y crítico agudo de su gobierno, que considera que las protestas de los sectores de izquierda en Israel están movidas por los intereses de las élites sionistas. En una entrevista hecha a su persona por el semanario hebreo Hay, afirmó que en su país no hay una brecha, hay un cañón, un valle profundo, refiriéndose a la sed de venganza entre los sectores de derecha, de izquierda y de ultraortodoxos aupados por el ala más radical del gobierno de Netanyahu. Dijo también lo siguiente: hay sectores en esos públicos que parecería que se quisieran vengar. No sé de qué, no tengo claro cuál es su motivación. Pero al fin de cuentas soy optimista porque tengo claro que nadie puede mentirles a todos todo el tiempo. Por otro lado, Halutz está convencido de que la próxima revolución de Israel tendrá como final la caída del régimen de Netanyahu, que cada día pierde fuerza a pesar que en su propia casa lo presionan para no dar el brazo a torcer. Como su propia esposa, Sara Netanyahu, que años atrás se quejó de las críticas de su propio partido al Likud a su esposo y dijo que su marido era un líder a nivel nacional y que si no les agradaba, pues que incendiaran el país. Para Halutz, las palabras de la primera dama sionista son lamentables y es una muestra clara de la ambivalencia del presidente israelí, que a veces parece estar dominado por los socios más extremistas de su coalición y a veces es él mismo quien mueve todos los hilos. De todos modos, el exmilitar israelí está convencido de que no falta mucho para que el actual jefe de Israel baje del estrado político con una renuncia que le anotaría por lo menos un acto positivo. De lo contrario, quedaría registrado como un falso profeta, aseveró Halutz. Y la lista de firmantes no se acaba. Esta vez, Haim Tomer, antiguo oficial del Mossad, que se retiró después de dirigir la división de inteligencia de la agencia, manifestó que las situaciones que llevaron a Israel a adelantar las elecciones son casi nada en comparación a lo que su país está viviendo. En una declaración a CNN, Tomer dijo: todo el mundo entiende que Netanyahu es incompetente para dirigir Israel, afirmó el experto en seguridad, quien también afirmó que todo está dado para un golpe de Estado inminente. También agregó lo siguiente: es necesario que las personas adecuadas pongan las manos en el volante. Creo que la gente empieza a mirar desde fuera hacia Israel y a preguntarse qué le ha pasado a este país. Hasta los medios occidentales dejaron de creer en el premier israelí, tal y como lo señala CNN, que publicó una encuesta del canal 13 de Israel que sugiere que el partido de Netanyahu, el Likud, quedaría en un lejano segundo lugar si las elecciones se realizaran el día de hoy.
dando paso al partido favorito en la encuesta, el Partido Unidad Nacional, liderado por el ex jefe de Estado Mayor de la FDI, Benny Gantz, actualmente miembro del gabinete de guerra de Netanyahu. Con esta jauría de enemigos en casa, ¿para qué quiere Netanyahu prestarles atención a sus rivales en el extranjero? Tanto la demanda de Sudáfrica como los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia son un niño de pecho al lado de la corriente que quiere desterrar al líder israelí del poder. Y si lo dudas, escucha las palabras demandantes de otro opositor de Bibi, quien dice: ¿qué le ha pasado a este país? O muy inteligente, que ahora está dirigida por idiotas. Zelensky trae todo contra el general. El primero que lo afirmó abiertamente es el multipremiado periodista Seymour Hersh, quien en su artículo del sitio digital el substack.com escribe este texto que vemos en pantalla. En él, Seymour Hersh, el mismo que descubrió, el mismo que habló de forma abundante acerca de que Estados Unidos había bombardeado el Nord Stream 1 y que después dijeron que probablemente eran ucranianos con el aval de Estados Unidos. Bueno, Seymour Hersh la vuelve a hacer, mete otro bombazo que ya acalambró, que ya asustó al occidente colectivo, quienes están viendo cómo la popularidad de Zelensky va en caída libre, mientras que la de Valery Zaluzhny va para arriba. Y tal como lo menciona Seymour Hersh, el presidente la trae contra el general. El general ucraniano Valery Zaluzhny quiere que la guerra termine ahora, pero Zelensky quiere despedirlo a él. China se ríe de la monarquía. En realidad, ha sido un grupo de analistas de este país. Bueno, periodistas, para ser precisos. Un artículo publicado por un medio chino revela la soberbia de la que fueron presos los británicos cuando se dirigían al Mar Rojo para, según ellos, borrar de una vez por todas a los hutíes. Sin embargo, los chinos han explicado el porqué de tan colosal fracaso, que hicieron mal los británicos para terminar ahogados cerca de las costas de Yemen. Y ojo, ten en cuenta lo siguiente: la derrota de Occidente es inminente, pues ya el canciller británico David Cameron habla de plantear el reconocimiento del Estado palestino. ¿Cómo así? De BlackRock ha hablado con Javier Milei, el presidente argentino, sobre posibles inversiones. Va a ir en mayo. Y bueno, todo ese viaje llega en medio de lo que van a ser las inversiones que busca el mayor gestor del mundo frente a ese espectro de privatizaciones que va a llevar a cabo Milei. Y todo esto, evidentemente, bajo su asesoramiento. ¿Cómo se tiene que leer el interlineado de esas negociaciones? No, esto va a ser una privatización digital, porque va a ser a dedo. Entonces aquí sí que podemos decir que va a ser una privatización digital y ya tiene algunos ganadores, ¿no? Efectivamente, en este viaje lo que quiere hacer Larry Fink es mostrar el respaldo por un país que él mismo había rechazado ya hace mucho tiempo. En el año 2020 dijo que no iba a volver a invertir en Argentina, a no ser que las circunstancias cambiaran. Han cambiado, ahora va a acudir al país, va a dialogar, nos dice la Casa Rosada y BlackRock, sobre posibles proyectos de inversión junto a empresas locales. Pero esto en realidad no es nada más ni nada menos que una parte del pago que hace Milei a Wall Street por el acuerdo para recibir dólares e inversiones para intentar acometer ese proceso, ese proyecto de dolarización. Fíjate, si antes hablábamos de desdolarización, Argentina es uno de los países elegidos por las grandes élites precisamente para mostrar al resto del mundo que se puede dolarizar a un país y que el dólar sigue siendo una divisa importante, una divisa en la que confiar. El problema, como siempre, son las dudas sobre la limpieza de ese proceso privatizador, porque BlackRock ya ha comprado títulos de deuda argentina, ha comprado acciones de empresas nacionales para tomar posiciones, entre ellas destaca evidentemente la petrolera YPF, y la idea es que en mayo, cuando llegue Fink, que el gobierno de Milei ya le haya preparado el menú, ya esté todo listo. Un dato importante en este contexto es que al caerse el paquete fiscal, que ha sido rechazado, la moratoria y el blanqueo en la ley Omnibus, una de las pocas fuentes de llegada de dólares que le quedan a Milei precisamente es la privatización de empresas del Estado. Vemos, por lo tanto, una especie de remake de lo sucedido durante los gobiernos de Menem en los años 90 del pasado siglo, y luego además de las empresas energéticas, y aunque BlackRock no lo haya dicho oficialmente, Fink está muy interesado en firmas de servicios, en tecnología y sobre todo en mineras, como hay una empresa que se llama Newco, donde ya está BlackRock,
que es una de las firmas que explotan el litio, uno de los grandes atractivos que tiene Argentina en el subsuelo, empresa en la que ya está BlackRock y determinante para esa cuarta revolución industrial o revolución de la economía tecnológica. Todo esto se va a acompañar con un gesto diplomático de la Casa Blanca y el Pentágono, que también tiene trampa. Van a mandar al portaaviones USS George Washington, que va a llegar a las costas argentinas. Va a ser la primera vez desde el año 2010 que un buque de este tipo visite el país. Va a ser también en mayo. Mayo va a ser el mes clave, ¿no? Que es un gesto también contra China, porque el buque principal de la 7ª flota de Estados Unidos, con base en Japón, es el único portaaviones estadounidense en el Pacífico. Este es el que reemplazó al USS Ronald Reagan, y esto evidentemente pues causa tensiones con China, que no quiere tener cerca a su rival en una zona que domina. Y la jugada de Estados Unidos en el Atlántico Sur también es una jugada frente a la potencia asiática, cuya presencia en Hispanoamérica, en Latinoamérica, pues ha crecido de manera muy fuerte especialmente. Pendientes también de Tucker Carlson, las noticias rusas han informado de que Tucker Carlson habría abandonado el Palacio Presidencial de Moscú aproximadamente una hora después de llegar y ya habría regresado a su hotel, hablando de que la entrevista a Vladimir Putin, al presidente ruso, ya se habría producido. Al parecer, Putin habría permanecido en el Palacio del Kremlin, es lo que están apuntando en los últimos minutos tanto Sputnik como Izvestia. Tucker Carlson abandonó el edificio. Vamos a conocer cuál es el poder militar de México. ¿Sabía que las Fuerzas Armadas mexicanas ocupan el puesto número 17 a nivel mundial para el 2024? México podría comprar un portaaviones de fabricación rusa. Las Fuerzas Armadas recibieron un total de $1,400 millones para comprar armamento ruso. El ejército mexicano tiene 261.773 soldados y es la rama más importante del ejército mexicano, quien también posee una marina muy sofisticada. ¿Qué necesita el ejército mexicano para convertirse en uno de los más poderosos? La fusión con el ejército de Rusia, que ha sido uno de los deseos del presidente Vladimir Putin. Tener presencia cerca de las fronteras estadounidenses. Por eso se le ha hecho el ofrecimiento en múltiples ocasiones al gobierno mexicano que comience a comprar aviones de combates de procedencia rusa, también un submarino y posiblemente un portaaviones que se encuentra en los artilleros rusos. Rusia quiere fusionar los dos ejércitos y esto sería una garantía para los mexicanos, ya que ningún país querría invadir a México. Si hay presencia del ejército de Rusia, es el precio real de este gran navío, México pueda comprarlo. Posiblemente el precio está entre unos $7,000 millones y $12,000 millones, que sería una ganga por un aeropuerto flotante que le podría servir muy bien a México para que despeguen y aterricen los aviones Sukhoi 57 que México le está comprando al gobierno ruso. El gobierno ha desembolsado $1,400 millones, que es una cantidad bien considerable para un país como México que quiere modernizar su ejército, para hacer la compra de material ruso. Ya han comprado 18 helicópteros, se podrían sumar algunos más, pero lo más importante es la compra de los aviones de quinta generación, especialmente los Sukhoi 57, que son invisibles al radar, y los MiG-35, que son los aviones más temidos por los F-22 Raptor. Necesita tener drones espía, pero además de ello, México debería contar con una flotilla de submarinos. Según los expertos, México podría comprar 26 navíos que son de unidades de superficies, 4 submarinos, cerca de 170 aeronaves entre aviones y helicópteros y más de 25,000 elementos, carros y tanques de guerras que se le podrían adquirir al gobierno ruso. México posee el capital para hacer estas adquisiciones, pero